Vamos a pedirle a don Antonio Jiménez Blanco, portavoz de UCD en el Senado, que nos explique qué es un parlamento. Pues un parlamento es una institución fundamental en un régimen que en la nueva Constitución española se define como monarquía parlamentaria. El Parlamento es el lugar donde se reúnen los parlamentarios, o sea, donde se reúnen las Cortes Generales en la expresión tradicional y recogida hoy en la nueva Constitución. El Parlamento tiene como finalidad pues hacer las leyes, es la función clásica en el sistema de división de poderes. Por otra parte, tiene como función aprobar los presupuestos, función muy importante para el pueblo que quiere que su dinero se administre bien. Que así nacieron los parlamentos, además. Sí, además es el origen. Para fiscalizarlo. Y además es, en el fondo, lo que el pueblo dice cuando se le plantea el tema de pagar más impuestos, que lo que le interesa es que se administren bien. Por eso esa función es fundamental en los parlamentos. Pero, en fin, primariamente es hacer leyes. En segundo lugar, y muy fundamentalmente, como dice una función originaria, aprobar los presupuestos, aprobar los ingresos y los gastos. Y, en tercer lugar, es el lugar de control del gobierno. Esa es una función muy importante y que se materializa en una serie de instituciones. Vamos a ver, si le parece, nos vamos acercando a las sillas. Esa función de control del gobierno, ¿qué quiere decir? ¿Que el Parlamento obstaculiza permanentemente al gobierno? No, es una función de colaboración en un auténtico régimen parlamentario. O sea, esto a través del tiempo, el Parlamento ha ido tomando una cierta primacía como poder de alguna manera fundamental, y por eso, a pesar de la posible imperfección técnica que algunos profesores encuentran a la descripción de la nueva forma política, es decir, monarquía parlamentaria en una constitución, tiene sentido. El Parlamento, de alguna manera, es, como digo, uno de los pilares fundamentales del régimen, y ese control se efectúa de menor a mayor, diríamos, primero en lo que son los ruegos y preguntas, que a veces escandalizan a una opinión como la española, que no tiene todavía una suficiente práctica porque no asisten todos los parlamentarios, cuando esto en todos los parlamentos del mundo es una función que esencialmente interesa al que pregunta, al que responde, y muchas veces a la prensa del lugar de la persona que pregunta. Y realmente la gente puede ser, si la pregunta es de un interés muy general, sí, pero si la pregunta es de un interés, por ejemplo, local, puede ser que interese menos al resto de los parlamentarios, sí. Y es muy frecuente en los parlamentos mundiales el que el día de puro ruego y pregunta no haya una asistencia masiva. Esto es fundamental, que el pueblo español vaya educándose en este sentido, y la prensa y los medios deben colaborar. En segundo lugar, la interpelación. La interpelación es ya algo más. Un diputado, un senador, interpela al gobierno para que sobre una determinada cuestión tome una determinada postura. En el periodo transitorio hasta ahora la interpelación terminaba ahí. Desde ahora puede dar lugar a una moción sobre la que tiene que pronunciarse el Parlamento, y esto de por sí ya es una cosa importante. O sea, voy de menor a mayor en el control del Parlamento hacia el Ejecutivo. ¿Y el sumum, entonces, dónde está? Pues viene en la cuestión de confianza y en la moción de censura, por supuesto. O sea, el gobierno puede en un momento dado plantear la cuestión de confianza sobre una política general o sobre un debate sobre un tema general de su política. Entonces, si esto no le sale bien al gobierno, pues tiene que dimitir, y se plantea el problema de la mecánica de sustitución del presidente del gobierno y, por tanto, del gobierno mismo. Pero no vamos a entrar ahora en ese tema. Yo quisiera circunscribirme a que el Parlamento está formado por dos cámaras. El sistema que prevalece en esta Constitución es el sistema de dos cámaras, el sistema de Congreso de los Diputados y Senado. ¿Y por qué dos cámaras y no una solo? Pues yo le diría que normalmente la función de la segunda cámara es muy variada de unos países a otros, pero que, de hecho, al menos en nuestro país, la democracia ha funcionado mejor cuando ha habido dos cámaras, y no ha funcionado bien cuando ha habido una. Incluso en el debate de la Constitución de 1931, esto fue una materia de discusión grave e importante, y para alguna persona, como por ejemplo el presidente Alcalá Zamora, fue muy importante en que la República no se consolidara la existencia de una sola cámara. Pero, en fin, la razón de que haya dos cámaras hoy, en mi modesta opinión, desde luego, es que la segunda cámara, el Senado, sea una cámara de vocación regional. O sea una cámara fundamentalmente que represente a las comunidades autónomas, a las regiones. Este sería el papel fundamental. En la Constitución, en el estado en que se encuentra actualmente, sigue siendo una cámara que interviene en la función legislativa y de alguna manera también en alguna parte del control del Ejecutivo, pero sin embargo hay una cierta vocación ya a Cámara de Regiones, y en ese sentido el Senado italiano, el Senado por supuesto norteamericano
y de alguna manera el Senado español debería entender a ser en su día plenamente una Cámara de las Regiones donde toda la correspondiente a las comunidades autónomas fuera el lugar que tuviera como su sede esencial el Senado. ¿Y una Cámara de las Regiones, como se dibuja el Senado, qué es? ¿Para qué sirve? Pues debería servir para todos los problemas que afecten a las regiones como tales, o a las comunidades regionales. Pues hay, por ejemplo, materias de ordenación territorial, hay materias de estatutos de autonomía, hay materias de redistribución del Fondo de Solidaridad Interregional, hay materias de competencia interregional. Todo esto debería estar en una Cámara cuya vocación debe ser una vocación regional fundamentalmente. ¿La de supervisar, digamos, los ordenamientos que hicieran los regímenes autonómicos o hacerlos ella misma? Bueno, los regímenes autonómicos deben hacerse normalmente en las propias regiones, pero como sabe perfectamente usted, habrá una parte que es, diríamos, decisión de la región y otra parte que es decisión de las Cortes Generales, y entonces entrarían las dos cámaras en el actual sistema. Pero yo creo que en un sistema futuro, cuando esa Cámara segunda se desarrolle plenamente a través del tiempo, yo creo que esa Cámara debería tener una plena competencia en materia de regiones y ser la que fundamentalmente se ocupara del tema de regiones. Y usted, como senador parlamentario, ¿qué es para usted un parlamentario? Pues es una persona normal, por supuesto, que tiene una vocación política y que en un momento dado de su vida pues se encuentra o bien empujado por el partido que pertenece o bien decidido por su propia voluntad a presentarse a unas elecciones para representar a los electores que le han elegido y para cumplir esas funciones que son las propias de un parlamentario. ¿Para representar a los electores que le han elegido o para representar a todo el país? Vamos a ver, realmente esto es una función, esto es una pregunta interesante. El parlamentario, una vez elegido, lo es, como sabe, con mandato imperativo, no con mandato representativo, y cobra una cierta independencia, una cierta libertad. Y en cuanto que pertenece a un partido y a un grupo parlamentario, está de alguna manera sometido a una disciplina, pero jamás debe olvidar, desde luego, el lugar que lo eligió. Jamás debe olvidar que se debe fundamentalmente a las personas que lo eligieron y debe estar atento a los problemas del lugar del que procede su fuente de representación parlamentaria, eso es evidente. Y eso conjugarlo con el interés general. Claro, con el interés general, que es el que allí fundamentalmente representa, pero en todo caso no olvidar nunca de dónde le procede la representación, de qué sector del pueblo le procede, y ahí sí que no me refiero solamente a la gente del partido al que uno pueda pertenecer y le haya elegido, sino a todas las personas de la circunscripción de la que proceda.